Muy buenas tardes, gente de Autodinámico. Yo soy Gabo Salazar y bienvenidos al podcast de Autodinámico en compañía de Juan Carlos Meucci y Alonso Brugada. ¿Cómo están, chicos? Hola Gabo, ¿cómo estás? Alonso, ¿qué dicen? Muy bien, muy contentos y hoy con la historia de una automotriz bastante importante a lo largo de la historia. Sí, todo bien. Se me fue un poquito el avión, pero todo bien, Gabo. Gabo y Jaycee. Me da gusto que ustedes también estén bien. Todos los que nos están escuchando, también esperamos que se encuentren muy bien. Y bueno, a ver, ¿de qué vamos a hablar este día? Pues como menciona Jay-Z, vamos a hablar acerca de la historia de una marca muy importante en México, en el mundo, porque creo que es una de estas marcas, obviamente ya lo vieron en el título cuando abrieron este podcast, que se trata de Renault, pero creo que es una de estas marcas que es no incomprendida, sino que más bien no dimensionamos la importancia y el tamaño que tiene esta compañía en el mundo, porque depende mucho de la región en donde vivas, qué tan importante es Renault para ti, para tu país o demás, porque por ejemplo, si vives en Estados Unidos, probablemente no sabes ni qué es Renault, piensas que es un restaurante francés ahí de cadena que tienes en Wisconsin o algo por el estilo. Si vives en Colombia, es probablemente el recuerdo de tu primer coche, el recuerdo de tu coche más valorado. Si vives en México y eres más adulto, probablemente lo recuerdes con mucho cariño. Si eres más joven, tal vez no tanto. Y si vives en Europa, probablemente lo consideres como una de las marcas más grandes y más importantes que hay. Así que depende mucho de dónde estemos hablando, es el cariño que le tiene a Renault. Y esto se debe en gran parte a su historia. Así que, ¿por dónde comenzamos con Renault? ¿Cómo surgió Renault? Pues Renault es una de las automotrices más longevas del mundo, principalmente de Europa, obviamente. Pero antes tengo que hacer un paréntesis porque, debido a sus orígenes franceses, muchos nombres o pronunciaciones se nos van a complicar. Sí. No somos expertos en francés. Sí, aguas. Aquí vienen muchas malas pronunciaciones del francés, así que ustedes disculparán, literal, disculpen nuestro francés, literal, porque no esperen que pronunciemos de manera correcta. Esto lo vamos a intentar, pero ya están todos advertidos, ¿no? Entonces, Alonso, por favor, empieza haciendo ridículo tú con las pronunciaciones en francés, así que cuéntanos. Pues Renault surgió en el lejano año de 1898, cuando los hermanos Renault, Marcel, Fernand y Louis, fundaron la compañía Renault Freres. No sé realmente cómo se pronuncia, pero esta palabra significa hermanos Renault. Y lo que ellos querían, pues básicamente era pues, poder competir dentro de las nacientes carreras de automóviles. Entonces, pues crearon su propia compañía. Y bueno, de esta manera empezaron a correr dentro de Francia y en algunos otros territorios de Europa y fueron ganando popularidad poco a poco. Exactamente. Uno de los tres hermanos que cobró más relevancia dentro de la organización fue Louis Renault, como pronuncian allá en Francia, que bueno, gracias a sus participaciones que mencionó Alonso en competencias y éxitos en las mismas, fue ganándose un nombre poco a poco dentro de la industria y dentro de su país principalmente, ¿no? Y lo hizo principalmente con un auto en particular que sabemos que auto en francés se dice voiture, pero este auto era el Voiturette, era el protagonista de Renault de la época y fue el primer modelo popular de Renault por ahí de los 1900 a principios del siglo XX, ¿no? Y fue el primer auto también de Renault en recibir más de 50 órdenes, es decir, fue el primer vehículo popular de la firma francesa y el que, si se puede decir de alguna forma, los llevó a lo que conocemos hoy en día, ¿no? Y bueno, parte del éxito de Voiturette se debió a que Louis contrató un piloto húngaro que si, bueno, el francés no se nos da, menos se nos va a dar el húngaro. Exactamente, ¿no? Entonces, Ferenc Zis, que es mi húngaro más profesional, y bueno, fue de los primeros pilotos exitosos y legendarios de la firma francesa y obviamente contribuyó a que se generara este legado en competencias del que vamos a hablar un poquito más adelante. Que hay que recordar que, a ver, a principios del siglo XX, a finales del siglo XIX, esta idea del automóvil era literal talleres caseros los que se dedicaban a hacer este tipo de cosas. Sabemos el origen del automóvil está rondando por ahí de 1885, sin embargo, esto en Alemania, en Francia también tiene esta misma filosofía de crear el automóvil y es ahí donde empiezan justamente las marcas francesas a surgir. Los hermanos Renault, justo que empezaron esto, fueron haciendo literal, así en la cochera de su casa, que no era una cochera,
cochera, un establo en ese momento, pero fue una cochera para empezar a hacer vehículos de bajo volumen. Como dice JC, lograr las 50 unidades, que alguien te pida 50, es como, oh, wow, no, pues ya eres el fabricante más grande de Francia. O sea, es algo ya de grandes volúmenes porque todavía no teníamos la masificación del automóvil. Es hasta principios del siglo XX donde tienes que empezar a destacarte con algunas cosas. En este caso fue el automóvil de 2 cilindros con el que empezaron y este fue el vehículo, el Voiture, que los empezó a llevar a llamar la atención entre los fabricantes de vehículos en Francia. Entonces, bueno, ahora sí, viene 1906 y viene creo que uno de los éxitos de Renault, que ¿qué fue? Pues fue que ganaron la ruta de 1200 kilómetros, bueno, una de estas carreras, era el Gran Premio de Francia, si no mal recuerdo, que bueno, fue uno de sus principales triunfos, uno de los más grandes, y bueno, ya empezaban a tomar ritmo, ya empezaba a crecer la marca, pero luego llegó una de las mayores catástrofes globales, y se trató de la Primera Guerra Mundial, que como muchas otras automotrices, pues también les afectó, ya que en lugar de fabricar coches, se tuvieron que dedicar a fabricar otro tipo de vehículos militares, desde ambulancias, aeronaves, cualquier vehículo que sirviera para fines bélicos. Entonces, de esta manera, pues, se despegan ligeramente de sus orígenes relacionados al mundo de los automóviles, pero retoman el rumbo por ahí de 1924, que ocurre otro de los sucesos más importantes dentro de la historia de la marca, y se trata del lanzamiento del famoso rombo, que es el emblema de Renault. Sí, algo que es importante mencionar y que esto es, en general lo van a ver con muchos fabricantes europeos y estadounidenses, es que durante las épocas de guerra, afortunadamente a ninguno de nosotros nos ha tocado un conflicto bélico de semejante magnitud, se pausa la fabricación de automóviles. Entonces, si alguien te quiere vender un auto estadounidense de 1942 o 43 o 44, tú dile, ¿cómo es posible eso? Porque no se fabricaron vehículos durante esas épocas y a Renault le afectó obviamente ambas guerras, pero empezamos con la Primera Guerra Mundial en donde tuvo que irse a la fabricación de vehículos, pues vehículos bélicos, tanto aviones, ambulancias, como bien menciona Alonso. Y bueno, cuando surge este rombo, ¿cómo empieza a despegar Renault? ¿En qué momento la empieza a conocer gente fuera de México, fuera de Francia y demás? Bueno, Renault, como pasa muchas veces con estas empresas que sobreviven a la guerra y sobreviven, como decía Alonso, fabricando otro tipo de artefactos para la misma, estos requieren y adquieren experiencias que después les van a servir para el desarrollo de otros productos, ¿no? Y a partir de que, como dice Alonso, empezaron a utilizar el rombo en 1924, una identidad gráfica que también los identificaba, valga la redundancia, en el aspecto visual, fue a partir de ahí donde Renault se fue para arriba, ¿no? El crecimiento de Renault fue a destacar a partir de ese momento, ¿no? Y en solo 30 años lograron la apertura de una fábrica, ¿no? Ya de una línea de producción mucho más amplia y mucho más competente en una localidad francesa que se llama Boulogne-Billancourt, una localidad que pues al día de hoy es súper significativa para Renault, pues marcó los inicios de la producción de vehículos como los conocemos el día de hoy, y en ese entonces, y conforme fueron pasando los años, Renault se vendía ya en más de 50 mercados alrededor del mundo, ¿no? Y bueno, esa fábrica se producía un modelo que se llamaba el Renault Stella, un motor el que utilizaba uno de 8 cilindros y un vehículo de lujo, ¿no? Contrario a lo que comenzó haciendo Renault, en ese entonces ya se ubicaba dentro de otra categoría, además del vehículo que movilizaba a las masas antes de la guerra, ¿no? Correcto, este Renastella, igual, perdón, nuestro francés, era de los pocos vehículos franceses en incorporar un motor V8 de 7.1 litros de desplazamiento, cabe mencionar, que hacía unos poderosísimos 75 caballos de fuerza, porque recordemos que esto todavía era en los años 40, entonces pues realmente no esperaban demasiada potencia, o 30 si no me equivoco, y otra vez se vuelve a pausar la fabricación de automóviles debido a la Segunda Guerra Mundial, y el primer mercado en el cual se hace una fábrica de Renault fuera de Francia, ¿en dónde fue? Fue en la ciudad de Casablanca, ubicada en Marruecos. Entonces, sí, no tan lejos de Francia, pero ya se empezaron a expandir ahora sí de manera importante a nivel global. Pero algo muy importante, Gabo, que fue justo en ese trámite cuando estaba sucediendo la Segunda Guerra Mundial, fue que Renault pasó de ser una sociedad anónima, es decir, una empresa privada, a una entidad denominada Junta Nacional de Fábricas de Renault, que prácticamente y en pocas palabras lo que hacía es que Renault
se convertía en parte del gobierno francés, es decir, que el gobierno francés controlaba ciertas operaciones de Renault y pues en francés a esto se le conoció como Régie Nationale de Usine Renault o RNUR, más fácil, ¿no? Esto es un punto importante en la historia de Renault y a partir de ahí ya fue exactamente como dices que pudieron empezar a fabricar vehículos y productos en otros países. Así es, hasta la fecha Renault todavía, el gobierno francés tiene una participación accionaria importante en Renault y esto es algo bastante normal en Europa que llega a suceder incluso con aerolíneas, por ejemplo, Air France, el gobierno francés es principalmente su dueño, entonces sí, Renault no solamente es ahora sí que autos franceses, sino es parte literal de la esencia francesa en su historia, en su legado e incluso pues dentro de todo en los accionistas, Renault es Francia, aunque usted no lo crea, pero bueno. Pasa esto, se abre la fábrica de Marruecos y todo, pero también es aquí donde empezamos con la parte de el deporte motor. Renault y su acercamiento, o más bien su relación con el deporte motor ha sido muy importante en muy diferentes concursos, en muy diferentes carreras y a lo largo de muchos años. ¿Por dónde empieza esta idea de Renault y Renault Sport? Pues la marca retoma sus orígenes por ahí del año de 1956, cuando lograron establecer un récord de velocidad en un vehículo creado específicamente para estos fines, y era un motor, era un automóvil con un motor de turbina que generaba 270 caballotes de fuerza, y lograron este récord en la ciudad, bueno, no es la ciudad, en el lago salado de Bonneville, Estados Unidos. Tenemos el nombre del automóvil, pero no me atrevo a decirlo. Pero bueno, es el no Toilet, Etoile Flanet, si no me equivoco. Que era, es creo que... Étoile Filant. Étoile en francés significa estrella. Filant no sé estrella qué fugaz. signifique. Es estrella fugaz. Estrella fugaz, exactamente. Me habían dicho alguna vez así como de, justo para evitar decirlo en francés, me dijeron en español un día, es como, esta es la estrella fugaz. Bien hecho. Bueno, para la época sí era una estrella fugaz, 270. Si sacaban 30 caballos de un motor de 7 litros, imagínate sacar 270. Y aparte un motor de turbina. Y este récord de velocidad, si no me equivoco, fue justo superando los 300 kilómetros por hora, ¿no? Sí, por ahí, más o menos. Entonces, pues fue un momento muy importante que la marca se tomó en serio. Y a partir de ahí ya quisieron empezar a introducirse dentro del mundo deportivo. Otro de los datos curiosos acerca de este vehículo, llamado Estrella Fugaz, no lo vamos a pronunciar en francés, es que ese vehículo estuvo expuesto en México hace muchos años y actualmente hay uno en México. Es algo que a lo mejor mucha gente no sabe, pero por ahí un coleccionista privado tiene uno de los 2 vehículos que existen en el mundo en México. Así que es algo bastante interesante también que a lo mejor muchos no saben. El vehículo que rompió el récord de velocidad en los 50 de Renault, sí, se encuentra aquí en México. Pero bueno, continuando con la historia. Bueno, ese es un gran dato curioso. Pero bueno, al igual que otros fabricantes de automóviles en el mundo, durante estos años pues empiezan a prosperar, empiezan a crecer y pues bueno, realmente no hay grandes datos que mencionar en esta época hasta el año de 1965, cuando oficialmente se crea una división deportiva, que es lo que muchos conocimos como Renault Sport. Más adelante hablaremos un poco más sobre esta división. Pero bueno, para estos años la marca francesa ya había adquirido a Alpine, que también es un nombre que muchos de ustedes conocen perfectamente y que últimamente ha sonado demasiado. Entonces, bueno, les repito, en 1975 se crea oficialmente Renault Sport y de esta manera pues empezaron a emocionar a muchísimos entusiastas de los automóviles alrededor del mundo. Sí, de hecho fue pocos años después cuando incluso llevaron el tema de la deportividad en los autos a un siguiente nivel, que es obviamente la máxima categoría del automovilismo y es la Fórmula 1, en donde presentaron el RS01, el monoplaza que empleaba un motor turbocargado, que de esta manera empieza la rama más grande de Renault en cuanto a deporte motor, que hasta la fecha está ahí, como bien mencionabas, Alonso. Alpine ahora suena más porque Alpine es el nombre que se le da ahora al equipo de Renault, anteriormente pues participaban y seguro fanáticos de Fórmula 1 lo saben como Renault Sport y bueno, en un momento llegaremos un poco más a qué tal le fue, pero pues sí, fue en el 77 donde Renault hace su primera aparición en la Fórmula 1. Exactamente, y otro de los modelos coleccionables de la época, y hablando de modelos de Renault deportivos, era el Gordini, ¿no? Otro modelo que al día de hoy es recordado con mucho cariño y un modelo también súper emblemático para la firma francesa. Como dices, Gabo, en 1977 ingresa a la Fórmula 1 con ciertas novedades tecnológicas, pero fue hasta 1992
cuando los frutos en esa competencia comenzaron a aparecer para la automotriz francesa, ¿no? Y esto de la mano de la escudería Williams-Renault, que en ese mismo año se llevó la temporada, con 10 circuitos ganados, 16 poles, y obviamente los títulos de constructores y pilotos, ¿no? Este último para el reconocido conductor Nigel Mansell, ¿no? Una época importante para Renault porque tanta inversión a lo largo de décadas en el tema de la competencia automotriz, por fin rendía frutos, y bueno, de ahí sabemos, Alonso, que se fue para arriba en las competencias. Exactamente, digo, algunos años mejor, luego desaparecieron, pero en los años 2005 y 2006 volvieron otra vez a las máximas victorias de la Fórmula 1, cuando ganaron un bicampeonato con Fernando Alonso, piloto español que todavía se encuentra dentro de la Fórmula 1. Y de hecho, no sé si ustedes se acuerdan, nosotros éramos más niños, pero Renault dio una exhibición en la Ciudad de México, en Paseo de la Reforma. No sé si ustedes se acuerdan. Yo me De este acuerdo suceso. que lo avisaban y me acuerdo que en las revistas así lo anunciaban que iba a pasar, pero la verdad nunca me llegó a tocar verlo. Sí, bueno, yo lo llegué a ver televisado, no pude acudir, pero bueno, en esos años Renault, pues digamos, era lo mejor que tenía la Fórmula 1. Después otra vez desaparecieron de la categoría, hasta que años más tarde regresaron una vez más. Y bueno, actualmente se mantienen en este programa deportivo, aunque como ya lo mencionaste, pues cambiaron el nombre a Alpine. Y curiosamente hace que en abril, mayo, anunciaron que desaparecía por completo la división Renault Sport y su lugar iba a ser tomado o va a ser tomado por Alpine. Entonces, a partir de ahora, pues todos los vehículos que De talante salgan, deportivo. que salgan bajo el nombre de Renault o bajo el sello de Renault, pues también estarán bajo el sello de Alpine. Una de las historias que a mí más me gusta recordar sobre Renault Sport es que justo desde a mediados de los 2000, cuando fue justo estas victorias de la mano o de las manos de Fernando Alonso, es que empezaron a hacer mucho más ruido. O sea, siempre ha habido vehículos deportivos de Renault en la división Renault Sport, en los vehículos que llegan al consumidor, ¿no? En vehículos de producción. Yo me acuerdo cuando era chico, uno de mis sueños era justamente el Clio RS junto con el Megane RS, que todavía se llegan a ver algunos por las calles de la Ciudad de México, pero una de las locuras más grandes que hicieron fue justo el Clio RS V6, porque ¿por qué no? Y es como de wow, o sea, meterle un motor V6 que además era motor central, que se le metió a un Clio, fue una de esas veces del compromiso que tenía la marca francesa con tratar de acercar la deportividad y la máxima tecnología que tienen en carreras directo a sus coches de producción. Al punto, sí no se vendió, que en un momento le metieron el motor de Fórmula 1 a una Renault Scenic. Me acuerdo mucho, creo que en Top Gear lo llegaron a probar o en alguno de estos programas, en la cual una Renault Scenic le metieron en ese momento el V10 del vehículo de Fórmula 1 generando 1000 caballos de fuerza en una Renault Scenic. No me acuerdo si era la Scenic o la Space, pero una de las monovolúmenes que se vendían en Europa. Entonces, sí, Renault, desde los 50, como lo vimos justo con la Estrella Fugaz, como ahora hemos decidido mejor llamarle a este vehículo, siempre ha sido de las marcas que se ha atrevido a hacer locuras a veces, juntando la deportividad, juntando todo lo que aprende de las carreras y llevarlo a vehículos de producción. Bueno, a veces este vehículo que les digo de Fórmula 1 Space no es precisamente de producción, pero realmente trayéndolo a las calles, lo cual siempre se me ha hecho muy interesante. Sí, ¿qué digo? Nos estamos adelantando mucho, ya estamos en la actualidad, o hablando de temas de la actualidad, pero sí es destacable que Renault se ha mantenido muy fiel a sus orígenes relacionados al mundo deportivo. Entonces, eso a mi parecer me llama mucho la atención. En la actualidad también tienen varios modelos todavía con el sello RS, pero sí, como mencionabas, el Clio Sport, como aquí se vendió en México, fue uno de los primeros deportivos que llegaron a nuestro país tras el regreso de la marca a territorio mexicano, pero bueno, ahorita ya llegaremos a eso porque, como les dije, nos estamos adelantando, ya que los años 90 también fueron importantes para la marca porque específicamente en el 95 instalan una planta en Corea del Sur al adquirir una parte de Samsung Motors, que pues sí, es esta marca de tecnología que también tenía una división automotriz. Entonces, al hacer esto, pues crecen un poco más o se expanden hacia Asia, y de hecho esta planta sigue en funcionamiento, ya que en el año 2018 alcanzaron la producción del vehículo número 3 millones.
Es correcto, durante muchos años Renault ha sido esta marca que también ha buscado las alianzas necesarias para mantenerse no solo relevante, sino ser una de las marcas más importantes en los mercados donde se ofrece y adaptar los productos a las necesidades de esos mercados. Todos sabemos que Renault tiene una presencia internacional desde Asia, América Latina, Europa, todo, y en cada uno de estos mercados lo sabemos de que cada producto que se ofrece es mucho más acorde a las necesidades y economías de nuestro mercado. Así que, bueno, como dice Alonso, se hizo esta alianza se hizo esta compra justo de Samsung Motors. Samsung, acuérdense, no solamente hace teléfonos, hace todo de coches, barcos, acereros, edificios, seguros, lo que sea en Corea del Sur. Y después de eso, ¿qué más o cómo siguió creciendo Renault? Porque a partir de los 90 empezaron con las alianzas, con el crecimiento, adquisiciones. ¿Qué siguió después de eso? Pues 1998 marcó el aniversario número 100 para Renault y para celebrarlo la firma decidió inaugurar un centro de diseño, un centro de creatividad, un centro de desarrollo de productos especial que denominó Guyancourt, y al día de hoy es de donde provienen las principales innovaciones en estos ámbitos por parte de la firma francesa, ¿no? Entonces, 100 años de historia llevó a Renault a generar un centro en donde la creatividad y la tecnología se conjuntaron para realizar productos nuevos, ¿no? Y bueno, después se llevó a cabo una de las, se puede decir, relaciones más importantes para Renault, y sobre todo en los últimos años, ¿no? Y fue esta fusión con Dacia, esta firma de automóviles rumana, que fue adquirida en su mayoría por Renault, un 51% específicamente, y que al día de hoy sigue generando frutos importantes para la firma. Sobre todo, Gabo, mencionabas en algunos mercados que requieren de ciertos productos con un toque un poco distinto a los que, por ejemplo, se ofrecen en el continente europeo. Es correcto, justo y no es ajeno para muchos, varios de los productos Dacia que se llegan a ofrecer en diferentes mercados, entre ellos México, por ejemplo, es gracias a esta fusión que se hizo, esta adquisición que hizo Renault hace más de 20 años con la marca rumana. Entonces, ahí empezaron, o más bien continuaron con las relaciones con distintos fabricantes alrededor del mundo para fortalecer la presencia de la marca en distintos mercados. Después de esto, a principios ya del siglo XXI, ¿qué empieza a suceder? Pues Bueno, también antes de, ocurre... Alonso, perdón, antes de que continuemos con el siguiente paso, habrá quien quizás no sepa de la existencia de Dacia o quizás no esté tan enterado de la relevancia que tiene esta marca, sobre todo en Europa del Este, pero recientemente el Dacia Logan, el Dacia Sandero, perdón, que es, bueno, la versión hatchback del Dacia Logan, ha superado en ventas al Volkswagen Golf, ¿no? En el continente europeo, y eso es un hecho que no sucedía desde hace muchísimos años, ¿no? Para que más o menos entendamos la importancia de la relación que existe entre Renault y Dacia y de la decisión que se tomó en ese entonces, es súper importante incluso al día de hoy. Sí, exactamente. De hecho, pues son productos hermanos, básicamente es el mismo vehículo, pero con diferentes emblemas. Entonces, lo que aquí conocemos como el Renault Sandero, pues allá es el Dacia Sandero y pues muestra la popularidad que ha tenido desde su lanzamiento y el fortalecimiento que sobre todo han tenido las dos empresas en conjunto. Pero bueno, continuando un poco con la historia de Renault. En estos mismos años también ocurre otro de los momentos más importantes para la marca, ya que adquieren cerca del 37% de las acciones de Nissan, formando uno de los grupos automotrices más importantes de todo el planeta, que es la alianza Renault-Nissan. Es correcto, esta alianza que hoy en día constituye una de las justo alianzas o de las marcas automotrices más grandes del mundo, ocurrió ya hace muchos, muchos años y es aquí donde Renault adquirió el 37% de las acciones de los japoneses, como decimos, dando origen a un conglomerado gigante que básicamente le da presencia a Renault en absolutamente todos los mercados del mundo y con distintas plantas, productos y todo para ofrecer en varios lados. Y es una de las relaciones más importantes que existen. Pero no conformes con eso, todavía se hizo más adquisiciones y más acuerdos. Entonces, ¿qué pasó al año siguiente? Pues al año siguiente, y recordando un poco lo que platicamos al principio del tema de las alianzas con Renault y retomando el tema de Samsung Motors, fue que Renault logró hacerse del 70.1% de las acciones de esta empresa, ¿no? Y bueno, eso le dio origen
a una nueva organización que se llama Renault Samsung Motors, que es un conglomerado muy exitoso a nivel local en Corea del Sur, uno de los también países que desarrollan automóviles a gran escala, ¿no? Y es muy importante tener presencia ahí para cualquier firma, y que produce y desarrolla productos para las regiones asiáticas, ¿no? Hay que recordar que hoy en día el continente asiático es uno de los mercados importantes, pues no solo para el tema automotriz, ¿no? Sino para cualquier tipo de negocio, cualquier tipo de empresa, y pues eso le permitió tener una presencia súper importante a Renault en dicha zona, ¿no? Y que al día de hoy vemos que le da frutos y que, como sabemos, ofrece productos distintos a los que encontramos por acá o en Europa, pero que a final de cuentas están diseñados para satisfacer las necesidades de los clientes de dicha zona, ¿no? Que además, bueno, decías, Alonso. Sí, que iba a mencionar que a partir de esos años ya empiezan a surgir las primeras colaboraciones entre Renault y Nissan, y lo vemos principalmente con el uso de plataformas compartidas, que por ejemplo el Clio que llegó aquí a nuestro país, la primera generación, pues básicamente era un Platina hatchback. También relacionando al tema de Samsung, pues Koleos o por ejemplo Fluence, en aquella parte del mundo se venden bajo el sello de Samsung. Entonces ya empiezan a surgir como estas colaboraciones que para muchos pueden resultar extrañas, pero pues que al final es parte de una alianza muy, muy grande. Pero hay todavía un mercado, o en ese momento había un mercado en el cual Renault le faltaba la presencia, que era hoy por hoy el mercado automotriz más grande del mundo, que es China. Entonces, ¿cómo logra al fin Renault entrar a China con una presencia importante? Pues fue en el año de 2013, no hace mucho tiempo, cuando se forma algo que se llama DRAC, que es un grupo mejor conocido como Dongfeng Renault Automotive Company, ¿no? Que, como dices, Gabo, le permitió a Renault participar y de manera importante en el mercado chino, que al día de hoy es el más importante en el planeta y en el que todas las marcas automotrices piensan y quieren estar. Y bueno, el principal propósito de esta alianza fue justamente la creación de una nueva fábrica en el país asiático que le permitiera no solo tener presencia, sino también producción y por ende mejores resultados en dicha zona, ¿no? Eso es muy importante para Renault y bueno, es un poco de la historia más reciente de la firma que vale la pena destacar también. Y por último, ya en el 2016 se hizo la última alianza, digamos, la más reciente que tenemos, que fue justamente cuando Mitsubishi, digamos, se unió a la fiesta y se hizo ahora sí la alianza Renault-Nissan-Mitsubishi, que hoy por hoy es literal un conglomerado gigante manteniendo presencia en Asia, obviamente ahora sí en Estados Unidos con la presencia de estas dos marcas, más Europa, más América Latina, más África. Es un conglomerado gigantesco que obviamente está planeado para traer más y emocionantes productos en un futuro. ¿Qué es lo que podemos esperar de esta alianza? ¿Qué es lo que podemos esperar de Renault en un futuro en cuanto a electrificación, en cuanto a vehículos de conducción autónoma, todo esto que obviamente es algo que poco a poco estará llegando? Pues como todo en la industria automotriz global, están apuntando hacia la electrificación de sus vehículos, y con esta alianza, pues las tres compañías se van a beneficiar de las características o fortalezas del resto de las compañías. En el caso de Renault, pues vamos a empezar a ver muchísimos vehículos eléctricos. En Europa ya se están viendo los primeros frutos. Por ejemplo, está el nuevo Megane E-Tech, si no me recuerdo, que es un SUV eléctrico. Entonces, vamos a empezar a ver más de este tipo de vehículos. En México ya hemos empezado a ver pues algunas muestras. Tenemos el peculiar Twizy, también tenemos una versión eléctrica de Kangoo. Entonces, pues paulatinamente van a empezar a llegar otros productos, pero por ahora todo apunta hacia allá. Perfecto, pues bueno, esto brevemente es la historia de Renault, brevemente en media hora, básicamente. Les contamos un poco de cómo surgió esta empresa automotriz tan importante, tan querida, que hay que recordar, en México en México y en América Latina ha tenido muchísimo cariño. Por ejemplo, cada vez que hablo con un amigo colombiano siempre me dice, ay, el Renault 4, el R4, nuestro coche querido y todo, porque para ellos fue el vehículo fabricado en Colombia que justamente dio paso a que muchísimos colombianos se subieran a un automóvil y empezaran. México, desde luego, no es ajeno. Mi mamá tuvo un Renault que también le decía el zapatito y creo que medio México le decía el zapatito. ¿Cuál fue este Renault que tanto los mexicanos quisieron tanto? Pues creo que justo, ¿no? Mi mamá también tuvo dos Renault 5, que era el zapatito, uno rojo y uno azul que le decían el pitufo, y pues son, Todos no decían a el todos, pitufo a los exacto, Renault, sí. no todos los autos, y estarán de acuerdo conmigo,
son, digamos, capaces de recibir un apodo, ¿no? Como que tiene que haber cierto cariño hacia los vehículos para poderles darle un apodo o ciertas historias detrás de su uso. Y en México, Renault es una de las marcas con más presencia en ese aspecto, ¿no? No solo en el tema del transporte familiar o el transporte de personas jóvenes como universitarias en esa época, sino también el tema familiar, ¿no? Varios vehículos, varias familias transportaron en un Renault a lo largo de décadas, y por eso es que hoy en el mexicano, por lo menos, porque es el del que yo puedo hablar de manera directa, tiene recuerdos muy bonitos de esta firma, y bueno, a final de cuentas, eso es muy importante para conocer cómo es que opera una automotriz con más de 100 años de historia en la actualidad, ¿no? Exactamente. Alonso. Y que, por cierto, el Renault 5 fue tan icónico en México y en otras latitudes que pues ahora el famoso zapatito va a regresar dentro de unos cuantos años, también como un vehículo eléctrico, también pensado para entornos citadinos. Entonces, pues este vehículo que marcó a miles de personas alrededor del mundo, dentro de un par de años también lo van a volver a poder tener una vez más. Y sobre el Renault 5, destacar también la versión que, bueno, aquí en México no fue tan común, pero la versión turbo, que era una locura, a partir de este legendario Grupo B del World Rally Championship, que bueno, competía con vehículos súper capaces. También era una época fantástica para el deporte automotor, y Renault, como parte de las normativas en esa época, fabricó algunas versiones de calle que al día de hoy son uno de los coleccionables más importantes de la firma en la historia. Exactamente, y bueno, por este y muchos más motivos es que hay tanto fanático de Renault en México, tanta gente que quiere mucho la marca, y sin lugar a dudas, con una historia tan fantástica y con mucho por venir en el futuro, entendemos por qué es que esta marca ha marcado a tantos mexicanos y latinoamericanos en general. Así que bueno, Alonso, JC, muchísimas gracias por estos minutos explicando un poco la historia de Renault. Recuérdenos en dónde lo seguimos para que estemos al pendiente de todo lo que hacen. Alonso, ¿dónde andas? A mí me siguen en Instagram, Twitter y TikTok como Brugada Alonso, y también quiero aprovechar para darles las gracias por escucharnos. Entonces, también una disculpa por las malas pronunciaciones, pero bueno, a ti, JC, ¿dónde te encuentran? Yo estoy en Instagram como @srmeuchi, señor Meuchi, ahí me pueden encontrar, con mucho gusto. A mí me encuentran como Gabo Salazar 21 en todas las redes sociales. Ahí pueden poner su escuela de francés preferida para que nosotros vayamos a tomar algunas clases. Y al equipo Autodinámico lo van a encontrar en autodinámico.mx. Muchas gracias, chicos. Ya nos vamos. Cuídense mucho. Nos vemos. Cuídense.